Como siempre, por tu intermedio a toda la radioaudiencia, televidentes que nos están mirando y los que nos siguen por internet, gustoso de estar y compartir con ustedes nuestros puntos de vista, que de tal suerte que aclare el tema de la seguridad interna del país. Usted, general, conoce todo el Perú. Por fortuna, he tenido la fortuna, a Dios gracias, de razones de servicio, haber caminado por la costa, la sierra y la selva, conocer la realidad nacional en su fase más baja, que es la ciudadanía popular, los sectores socioeconómicos más bajos, y bueno, y posteriormente ya en una segunda fase ingresar al tema de la investigación académica y política en el tema de la seguridad, y nos ha permitido tener una posición y una visión más integrada y más globalizada de lo que es el concepto de la seguridad en el país. Estar al otro lado. Claro, ahora desde la perspectiva, ya no como instrumento del Estado, sino como un observador y por supuesto interesado en que estos problemas se solucionen, porque lamentablemente estamos mirando que el trato que se le da al concepto de la seguridad por razones de carácter ideológico, creo que ese es el principal problema que debemos desatar en este país. Es el nudo ese que nos ha impedido, por lo menos en los últimos 15 años, avanzar en el darle un clima de seguridad y de paz al país, justamente por el tema ideológico. Ese es el principal problema que creemos nosotros que debemos rebatir primero, ¿no? General, usted con su experiencia, usted también ha viajado a otros países. ¿Cuál es su punto de vista actualmente a tanta inseguridad en el Perú? Vemos que el ministro está trabajando, la policía está capturando, pero este es, como dice, dame que te doy, golpe por golpe. Hoy día capturan una banda y mañana pues salen matando a una niña, por ejemplo, aquí en Barrios Altos. Mañana salen cogoteando, mañana salen asaltando un centro comercial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué estamos fallando? Bueno, exactamente. Aquí el tema es que nosotros miramos siempre el problema, somos reactivos, solamente lo miramos cuando aparece. Pero no nos hemos dado cuenta que durante 14 o 15 años aproximadamente nuestro país ha vivido de espaldas al tema de la seguridad. Y por razones ideológicas, simple y sencillamente, porque acá tenemos que también hacer una precisión. Cuando termina el año 2000, prácticamente hay una suerte de lucha de dos líneas en el tema político. En la primera línea, vamos a decir, el sistema democrático que supuestamente se consolida, pero detrás de ello subyace un tema ideológico, porque lamentablemente, hay que decirlo, acá hay una suerte de un pensamiento acaviarado, el caviaraje, o sea, ese marxismo-leninismo de escritorio de café, que se introduce supuestamente como demócratas y comienza a tirar debajo de la alfombra los problemas del país y a poner en relieve solamente la oposición política antifujimorista. Ese es el principal problema que hemos tenido, porque y todos estos grupos de intelectuales pseudo estudiosos basados en organismos no gubernamentales que supuestamente han investigado, fatalmente no han investigado nada. Lo único que han hecho es llenarse los bolsillos traficando con los derechos humanos, traficando con los sistemas ambientalistas, ya han recogido fondos, pero en el tema de la prevención, en donde el Estado no llegó anteriormente, no hizo nada, y peor aún, escondió el problema y congeló la pantalla para hacer notar a los ciudadanos de nuestro país que solamente había un problema. El problema era la corrupción del gobierno anterior y el problema de violación de supuestos derechos humanos de la Fuerza Armada y la seguridad. Eso es todo. Y descuidaron a la ciudadana. Y se olvidó del tema de fondo. El tema de fondo, no nos olvidemos que un país que sale de un proceso de violencia, como el caso peruano, y tomando como referente los casos de otros países, Uruguay, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, y otros países del extranjero, para no hablar del extranjero, todos estos países después de un proceso de violencia generan un clima de inestabilidad sociopolítica y acá nos olvidamos, o sea, acá no pasó nada, o sea, el shock postraumático no le afectó a los ciudadanos del Perú. O sea, 2 millones de soldados que transitaron por la zona de emergencia, más la gente que vivió presionada por el clima de estrés, no ha sido afectada. Claro, ahí está la explicación. Por eso tenemos pandillaje incrementado, disfunciones en los hogares, disfunción del conjunto de la población, hay una disfunción enorme en todo ese sentido. Y eso no se estudió, se tiró debajo de la alfombra y por eso tenemos 14 años de retraso. Entonces, si queremos encontrar una explicación y no responsable, ahí están. Hay que fusilarlos a esos sinvergüenzas, esos hijos de mala patria que han hecho tabla rasa de la realidad y nos han mostrado una situación lamentablemente inequívoca de lo que es el problema de la seguridad interna. Por eso que estamos ahora pagando los platos rotos. O sea, todo lo que estamos mirando tiene una explicación, pero lamentablemente tenemos que pagar. Por eso que ahora tenemos que sufrir, pues, por no haber tomado a tiempo las medidas adecuadas. Nosotros a diario nos escriben los televidentes del Perú, están ya, pero para ellos hoy en día no es novedad ver los muertos en las calles. Antes se escuchaba de Colombia, de México. Hoy en día Colombia y México han mejorado y todos esos han venido acá al Perú. Vemos el sicariato y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que nos preocupa a los ciudadanos, ¿por qué hemos llegado a esto? ¿Y por qué no el Estado y una vez por todas
empieza a trabajar con mano dura en este aspecto. Muy bien. Luego de esa primera fase viene una segunda fase. Segunda fase. La segunda fase es la idiotización de los sistemas de inteligencia del Estado. Y hay que decirlo con claridad. Yo soy muy crítico de decir lo bueno y también muy censor en decir lo malo. Idiotización porque nos quieren vender en este momento en el país, si no miremos los videos de fin de semana, que nos dicen que el terrorismo está en la puerta de la casa, el terrorismo senderista, el terrorismo merretista, nos quieren traer la pantalla de los años 80 en un país donde no existe terrorismo. Eso es la estupidez de la comunicación. Entonces ahí veamos los videos de Noam Chomsky que dice los 10 formas de manipulación mediática, la distracción. Nos distraen para hacernos notar que en el país hay otra cosa. Con el tema de fondo, mis estimados amigos, es definir bien las amenazas del Estado. ¿Cuáles son las amenazas del Estado? El narcotráfico, la inseguridad, el sicariato, el lavado de activos, la tala ilegal de madera, la minería ilegal. Esos temas son los temas de fondo, deben estar en la primera parte de la agenda. Si eso no está, entonces los organismos de seguridad que tienen que desengancharse hacia abajo, trabajan sobre qué amenazas, que no existen. Trabajan sobre amenazas del terror, están buscando a los remanentes que están presos en Sendero en la cárcel, lo están buscando. A Inchausti, al arquitecto que no pagó, roba colchones, roba cura. Y eso, olvídense. Por eso es que nosotros sostenemos que tenemos que ser más objetivos y más realistas. Entonces, hay que desidiotizar a los sistemas de inteligencia del Estado peruano, desidiotizarlos, repito, desidiotizarlos, porque en realidad siguen siendo subdesarrollados mentales, minusválidos cerebrales, y con ese nivel de cretinismo no van a encontrar pero ni a las pulgas. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que ser crudos y tenemos que decir las cosas, porque si lo vamos a esconder, como son. No, acá tenemos que ser clarísimos. Acá no hay terrorismo en el país. Si hay terrorismo, sí. Estoy equivocado. Hay terrorismo producto del sicariato. Hay terrorismo producto del narcotráfico. De la extorsión. Ahora no es hay terrorismo producto de la extorsión. Entonces, ese tipo de terrorismo, porque el terrorismo es una modalidad de causar terror a la población producto de una amenaza. Eso nada más. Pero el tema en fondo, ¿por qué es eso? Ahí viene. Por el narcotráfico, por el crecimiento que hemos crecido y no hay un orden, hay desinstitucionalidad. La institución no está fortalecida, si no veamos lo que pasa. Recién hemos tenido algunas mejoras por ahí, que brochazos, pinceladas de que apareció este ministro Daniel Urresti, que por ahí lo saludamos porque nos puso una cuota de autoridad y una cuota de institucionalidad, pero eso es para ayer. Para hoy día ya se necesita una planificación, y en ese sentido todavía no hemos hecho nada. ¿Estamos trabajando con políticas de Estado en el Perú? No. Lamentablemente hay que decirlo, la política de Estado se ha formulado, por ejemplo, el Plan de Seguridad Ciudadana 2013-2018, que podríamos pensar que es una política de Estado. Cuando uno revisa el documento, y los que tenemos experiencia en el tema docencia, de la parte académica, de la formulación de planes, podemos decir que 100, porque en realidad es un bonito plan, pero en los planes de eso el purgatorio está empedrado de puro buenas intenciones. Entonces nosotros necesitamos actos concretos. Este plan y esto es lo que cuesta. Este plan y esto es lo que cuesta. Y eso no existe. Por ejemplo, ese plan, ¿cuánto va a costar? Mire, yo le doy un detalle. El Plan Colombia aproximadamente costó 12.000 millones de dólares. ¿Ya? El Plan Colombia. Para poder ejecutar el Plan Colombia, que es el que utilizó Estados Unidos con el gobierno de la República de Colombia, cada uno puso la mitad y sobre esa mitad iniciaron el proceso de Plan Colombia. Resultados se han habido. Hay resultados. Por supuesto, los resultados se han reducido al 50% el número de hectáreas de hoja y coca cultivadas en Colombia, se ha reducido al 50% la cantidad de clorhidrato de cocaína que procesa Colombia, o sea, estamos en 180 toneladas métricas en Colombia, y cerca de 180 o 200 mil hectáreas de hoja de cultivables. Se ha reducido casi al 40% el efectivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que es el principal aparato armado. Estamos hablando de 7.000 a 5.000 a 7.000 hombres, y por supuesto sigue la reducción. Entonces sí ha habido un resultado, pero ¿qué pasó al Estado peruano? Somos víctimas del Plan Colombia. No hicimos nada, o sea, hemos tenido un aparato inepto. Cuando empieza en el siglo XXI el Plan Colombia, hemos tenido un aparato estratégico de sistema de inteligencia del Estado inepto. No han hecho nada. Tomó ninguna previsión para tomar previsiones para que nosotros no seamos víctimas. Yo siempre he alertado que somos víctimas del Plan Colombia. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué nos han dado a cambio de eso? Nada. Nada. Yo he hablado con varios especialistas de General Wilson y me han dicho, en Perú no hay política de Estado, no se trabaja. En Colombia, como usted dice, alborotaron el gallinero y todos se pasaron a Perú. Así es. Y hoy en día en Perú hacen lo que quieren. Pues. Claro, el tema es eso, mire, porque si hubiera habido una política de Estado en el sentido de tomar previsiones, no era cuestión de hacer un estudio demasiado científico para darse cuenta de lo que iba a pasar, porque nosotros el eje cocalero es uno solo. Así es. El eje andino, lamentablemente Colombia, Perú,
Ecuador y Bolivia es el eje cocalero. Siento que la mayor fortaleza de la hoja de coca está en el Perú, en los valles de las cuencas de los ríos Apurímac, Mantaro y Ene, es donde está la hoja de coca de mayor poder, del mayor clorhidrato, tiene la mayor eficiencia. De mayor pureza. De mayor pureza, entonces casi es una rentabilidad de 6 a 2, una proporción de 6 a 4, demasiado favorable. Entonces, si ya sabíamos que era ese el ecosistema más adecuado, eso iba a ser el tema. Sin embargo, hoy no tenemos, mire, hoy en día, de la Cuepí, que es la punta del Putumayo, hacia lo que es Leticia, Caballococha o Santa Rosa, que estos 3 puntos de las fronteras, Brasil, Perú y Colombia, todo ese eje hay más de 45.000 hectáreas de hoja de coca, con el riesgo de que esos elementos armados de las FARC trasunten la frontera donde no hay Estado, se lo puedo asegurar, no funciona el sistema de vigilancia de fronteras, porque no tenemos personal preparado. Entonces la gente se va a pasar aquí a las comunidades nativas, y las comunidades nativas no le deben mayor respeto más que a su medio ambiente. Entonces ellos van a entrar al negocio y eso va a ser 10 o 20 veces peor que el BRAE. Eso es lo que me contó un analista del programa de ciudades, del programa Ciudad Más, que viajó a Ecuador. En la frontera de Perú no hay ningún tipo de vigilancia, entra cualquiera. En todas las líneas de frontera. Pero cuando pasó Ecuador fue otra cosa. Claro. Sí, así entonces, y por eso al Perú entra cualquiera, hacen lo que quieren en el Perú. Mire, acá en el Perú, por ejemplo, tenemos, yo diría que ni siquiera necesitan hacer eso, porque nuestro sistema de migraciones es tan vulnerable que ahora nos hemos visto con el tema de este colombiano que ha sacado en una semana su vicetrabajo y vinculado al congresista León. ¿Para qué se van a cruzar la frontera si por acá lo hacen fácilmente a través del sistema de migraciones? O sea, en el caso de los otros países que son más pequeños, controlan su frontera. ¿Por qué? Porque para ellos el control de la frontera es importante, además de sus migraciones. Nosotros, como no nos importa el tema de la frontera, no nos ha importado a lo largo de toda la vida de la República, y se lo voy a decir por qué, y no tenemos un sistema de migraciones tan eficiente que permita controlar, porque miren lo que hemos visto, en una semana tenemos migrantes a montones que tienen documentos de identidad, muertos, aparecen por ahí, porque el nivel del dinero que manejan estos grupos de poder armado que vienen a manejar el delito acá es tan grande. Mire, yo estimo que hay unos 10.000 millones de dólares por año que se maneja internamente producto del narcotráfico, ¿ya? Solamente el narcotráfico. No hablemos de la minería ilegal, ni hablemos de la otra informalidad. Solamente en ese tema. ¿Ya? Y eso significaría un alto nivel de dinero para corrupción. Entonces, ¿para qué meterse a caminar por el riesgo de irse por la frontera si lo pueden hacer tranquilamente a pie? Y en aeropuerto. Entran y ya tienen sus documentos normales. Y eso es lo que estamos demostrando que ocurre. Entonces ahí está el gran problema, o sea, tenemos un problema de carácter interno, producto de la corrupción que es transversal a toda la estructura del Estado, y nos ha dado la respuesta a lo que ha pasado con este Erwin Chota, el compatriota nuestro peruano, que lo conozco y hemos tenido varias conversaciones con él, que lo han matado por el tráfico de madera. Y lo que es peor, fíjese, yo critico, y yo saludo, por ejemplo, a este medio de comunicación que nos permite decir la verdad. Me llama la atención, por ejemplo, que un prestigioso estudioso de una ONG diga que es producto del terrorismo, que el terrorismo lo ha secuestrado el señor y lo ha matado. ¿Qué tal? Discúlpeme, es una estupidez. Es una cortina de humo. Es una cortina de humo. Vienen a engañar a los peruanos, ya no somos tontos. Ya, no, pues. pero estos señores, como son pagados, financiados por los cocaleros, porque los cocaleros pagan a estas ONG ambientalistas. Yo presupongo que la mayor cantidad de los fondos de los cocaleros va a pagar a estas ONG ambientalistas para distorsionar. Por ejemplo, ahora dice que el tráfico de madera es producto de los senderistas. Por favor. ¿Pero dónde estamos? Y eso lo dice un medio de comunicación masiva y lo replican, ¿no? Como que si nos venden eso y nosotros lo vamos a creer. Pero para eso, justamente a través suyo y a través de los medios que nos están mirando, le decimos a la ciudadanía que esas son tonterías. Nosotros tenemos que ser conscientes de que el Perú tiene una gran amenaza así. Y fíjese, hay una amenaza global, enorme, que no lo estamos tomando en cuenta, la amenaza del impacto del medio ambiente. Perú, por tener 84 microclimas, va a ser el primer país del mundo en ser impactado negativamente por el cambio climático. Y entonces de aquí a 20 años deberíamos tener, por ejemplo, agricultura trabajando en la adecuación de los cultivos a estos cambios climáticos. Y nada de eso ocurre. Y estamos trabajando en tonterías. Y no se está trabajando nada. Estamos regalando, cediendo el terreno. O sea, le importa el pepino del territorio que tenga un derecho natural de una comunidad, no les importa. Porque lamentablemente en ese tema, la corrupción es la bandera de lucha de la mayoría de los funcionarios del Estado. Y es preocupante. Es preocupante. Bueno, mis amigos televidentes del Perú y del mundo, estamos pues con el general Wilson Barrantes Mendoza. Él es consultor de seguridad y defensa, analista político. Y estamos hablando de estos temas muy importantes, como es
inseguridad ciudadana en el Perú, y para nosotros pues, es un honor tenerlo en el programa un especialista. Nuestros saludos a nuestros amigos de Latinoamérica, nuestros amigos de Uruguay que nos escriben, nuestros amigos de Bolivia, de Chile, México, por la web nos ven en todo el mundo. Este es un canal Onda Digital Televisión que llega a todo el mundo, y estamos en simultáneo por Radio Onda Digital también. Entonces vamos a continuar pues aprovechando su estadía en su programa Hablemos de Seguridad con el general Wilson Barrantes Mendoza. General, también nos dicen pues hoy en día no tenemos policías en el Perú, no hay policías en las calles, por lo cual también hay tantos robos, pero algo tenemos que hacer. Si no tenemos policías, tenemos que buscar alianzas estratégicas. Claro, así es. Mire, en realidad cuando nosotros hacemos el tema, vamos a decir, en laboratorio, numérico, dice, debemos tener un policía por cada 225 habitantes. Son estándares que, bueno, funcionan en otros lugares. Por ejemplo, esa fórmula funciona en Europa, en donde hay un nivel cultural, un nivel de educación, un nivel de económico muy alto. Muy alto. Entonces, no podemos nosotros esas fórmulas extrapolarlas en el Perú. Ya obtuvimos nosotros, fíjese, esto deviene de cuando se formula el libro blanco a partir del año 90 de la defensa en Francia. Francia tenía un promedio de 1 millón de efectivos para la seguridad y la defensa. Entonces se dieron cuenta que a la caída del muro de Berlín y la unipolaridad, entonces dijeron, ¿para qué tanto? Vamos a reducir, y establecieron una fórmula, un hombre por cada 100 habitantes. Así estableció Francia. Entonces de 1,5 millones redujeron a 300.000 porque tenía 30 millones Francia en el año 90. Entonces los peruanos, que acá somos, digamos así, cretinos, cogieron acá y dijeron, hay que reducir la Fuerza Armada y la Policía Nacional porque Francia se ha reducido de 1 millón a 300 y aplicaron la reducción. Pero ¿cuáles eran las condiciones por las que se redujeron? Primero, que habían alcanzado un nivel de desarrollo científico y tecnológico, porque tenían equilibrio nuclear, tenían equilibrio químico y bacteriológico, porque habían desarrollado científica y técnicamente, porque habían profesionalizado su fuerza y porque les pagaban adecuadamente. Entonces, en ese contexto, redujeron. Pero acá tomamos al revés, reducimos de frente los efectivos y no hicimos nada de lo anterior. Y eso fue la consecuencia. Entonces aquí cuando aplicamos esas fórmulas a mis amigos que también les gusta hablar de números y de estadísticas, yo les digo, tengan cuidado, porque nosotros si aplicamos esa fórmula, ese es un país que no existe. El Perú no es. El Perú por lo menos necesita 4 veces más ese efectivo. O sea, necesitamos 4 veces para 200 personas. O sea, que aquí tendremos a 50 personas por lo menos. ¿Qué tendríamos? Bueno, tenemos que juntar lo que tenemos. Hay 2 soluciones. Siempre he dicho, en la vida hay soluciones de acción inmediata de hoy y las soluciones de corto y mediano plazo. Ya, muy bien. De acción inmediata, ¿qué hacer? Por ejemplo, acá tenemos servicios que cumplieron un rol como es el serenazgo. Así es. Ahí lo tenemos, está latente, es una disponibilidad. Tenemos la seguridad privada y tenemos la propia policía. Estos 3 instrumentos hay que juntarlos en una nueva ley. Yo todos los días me canso de hablar. ¿Por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque hay intereses de carácter, vamos a decir, de carácter político y de carácter económico. La seguridad privada, nosotros hicimos una tesis el año 90 para que sean aplicadas en la contrasubversión, pero hoy en día esa seguridad privada debe trabajar en provecho de la seguridad como elementos preventivos, porque tienen todos los medios. Así es. Pero ¿qué hacemos por el contrario? Disculpe la palabra si no es faltar el respeto, pero estúpidamente decimos no hay que darle las armas no letales, no le demos comunicaciones porque es peligroso, cuando al contrario, el sistema privado funciona mejor que el sistema estatal. Entonces, ¿por qué no darle que tenga su arma no letal su propia ley? Por ejemplo, a mí me parece que darle la renovación de las licencias cada año me parece una tontería. Las empresas de seguridad privada que prestan servicio al mercado deben estar por lo menos mínimo 5 años. Y eso significaría que yo le exijo que le paguen mejor al sereno. Al vigilante privado. Le pague mejor, pero no lo hago. Entonces dejo la informalidad, genero informalidad. Peor aún, hay un momento que la empresa está informal porque cada 6 meses tengo que estar actuando para conseguir licencias. Es un problema, que ya eso ya está clarísimo. Ahora el otro tema del serenazgo, por supuesto el serenazgo también cumplió su rol. Ya el serenazgo como tal ya no sirve, no funciona, entonces hay que readecuarlo. Necesita tener una ley específica para beneficios sociales y armas no letales. Entonces ya necesita tener otro tipo de cubierta y otro tipo de ley. Si le damos eso, podríamos ayudar, dependiendo de la Policía Nacional como una fuerza auxiliar. ¿Y por qué no hacerlo? He trabajado en lo que es seguridad ciudadana 18 años, en todas las calles de Lima metropolitana. Claro. Me he amanecido, he estado en muchas capturas, etcétera. Y a veces, pues, el policía es antisereno o el gerente del serenazgo es anticomisario de su distrito. Claro. Hay un separamiento, no trabajar juntos. Y a veces, pero hoy en día, todos los ciudadanos más confían en sus serenos que la policía. Claro. Yo le digo, señor, pero ha tenido un asalto, ¿por qué no llama a la comisaría, a la policía? Hijo, ¿para qué voy a llamar? Estos llegan en 28 de julio. Sí. Y el serenazgo llega inmediatamente. Claro. Pero también llega inmediatamente, pero está atado de manos. Claro. El vecino te dice, en Marroco,
detiénelo, llévalo. No, el sereno simplemente no puede hacer nada. No puede hacer nada, pero por eso le digo, si está eso, entonces dale el instrumento jurídico, pues nada más, y es una cuestión simple, dale el instrumento jurídico y el sereno lo ponemos a auxiliar para que no exista una suerte, no que te va a estar por encima el policía, no, ponlo a auxiliar del policía, así es. Auxiliar y págale su reconocimiento jurídico, y el Estado da una parte y la municipalidad la otra, le da el cuerpo de la garantía de los beneficios sociales y todo lo que devenga de ser parte de este sistema. Entonces, si nosotros hacemos eso, créame que yo creo que ahí hemos logrado inmediatamente controlar una gran parte. ¿Por qué? Porque ese personal está disponible. O sea, con ello nosotros elevamos por lo menos en un 50% el efectivo disponible de la seguridad. Eso es lo que queremos, por ejemplo, en países como, por ejemplo, Bolivia ya creó su policía comunitaria, Argentina, policía comunitaria, tenemos en España, tenemos en Francia, mire, han dado resultados, y en el Perú, ¿por qué no? Claro, yo soy de la idea, y lo he dicho por la propuesta política que nosotros levantamos, que es federalizar el país, o sea, que cada estado, región, tenga su propia policía interna, y eso es parte de los estados federales en cualquier lugar del mundo, tiene su propia policía, responde a su propia necesidad y es ahí mismo, y no se tiene que ir a Piura, no tiene que irse a Puno, nada, es en su región. Entonces, muy bien, si eso es así, nosotros estamos a favor de eso. Por lo tanto, sí creo que tiene que haber una policía local, porque la policía local obedece a la realidad de la localidad, y puede estar 10, 15, 20 años en la localidad, entonces ese hombre crece, nace y se vincula al control del delito en esa policía. Entonces, por la organización de la propuesta federal, nosotros sí creemos en esto. Entonces, si creemos en esto, este sistema que hemos dicho, los dos sistemas, sereno y el serenado y empresa privada, sumado a la policía local, entonces nosotros vamos a tener la posibilidad pues de controlar el delito, porque ahora en realidad hoy día no se controla nada, todo está ahí nomás en el limbo, porque la Policía Nacional también tiene jurisdicción. Mire, San Borja, le pongo el caso, yo conversaba con el alcalde y el alcalde me dice, solamente para seguridad ciudadana hay 5 policías. Ya, disponible de la Policía Nacional del Perú, tiene disponible para el distrito de San Borja 5 policías. Y a veces tiene 3, porque uno con descanso médico y el otro que está con permiso, le quedan 3. Y él me dice, si yo tuviera esos 3, yo, pues, aquí nos roban San Borja, entonces ¿qué hace? Él tiene que contratar. Pero si eso está ocurriendo, entonces demos el marco jurídico, pues, porque ya el señor tiene sus recursos para hacer presente a todo ese problema, lo único que le falta es el marco legal para que actúen con firmeza. Entonces, si hay eso, ¿por qué no lo hacemos? Y ese modelo lo replicamos en Villa El Salvador, en San Juan del Lurigancho, en todos los otros distritos, porque en realidad aquí la ciudad es para el que tiene, la seguridad es para el que tiene plata. El pobre está fregado, no puede hacer nada. Claro. Igualito. Ya. Investigación criminal. Claro, ese es el tema. Claro. Y ahora fíjese, encima de eso, este es un problema que ya lo tenemos claro. El segundo paso, vamos a decir, en esta solución es que tengamos policía especializada, pues, y que trabajen en función del problema. Mire usted, por ejemplo, nosotros tenemos organizaciones como la DINCOTE, que podemos saludarla, que fue buena pues en el pasado, pero hoy día no necesitamos DINCOTE. ¿Qué necesitamos? DINANDRO. Necesitamos la dirección criminal, necesitamos fortalecer esas dos organizaciones. Entonces, ese es el asunto. Por eso es que nosotros creemos de que si no fortalecemos este tipo de instituciones, no las fortalecemos y la readecuamos de tal suerte que las organizaciones pues no están escritas en piedra, ¿no? O sea, las organizaciones son flexibles. Lo que fue bueno en una década ya no puede ser bueno en otra, porque los delitos han mutado. Entonces tenemos que, bueno, hay algunos que viven de la gloria pasada, pues es como que si yo viniera a jactarme de que el ejército es famoso porque tuvo a Bolognesi en la gesta de Arica. Claro, lo es, pero eso ahí queda como historia. Pero hoy día tenemos que ser famosos por lo que hagamos hoy. Entonces, hoy día lo que yo demando, y así le hago un llamado si nos están escuchando acá los elementos de planificación del Ministerio del Interior, tienen que entender, tienen que reestructurar su institución. Porque si no la reestructuran, estas instituciones ya pasan a ser parásitas, pues, porque ya no le ayudan al Estado. O sea, tienen que reorganizar en función del delito. Así es, eso es lo que queremos. Pero usted está de acuerdo que una vez por todas nuestros serenos tengan una ley, sí, el Congreso que haga un proyecto de ley para nuestros serenos del Perú. Totalmente de acuerdo, lo promovemos, lo impulsamos, porque es la única solución para hoy. Si en el
en el plazo de 5 a 10 años nos damos cuenta que no funcionó, bueno, pues, pero yo no creo eso. Yo estoy seguro que va a funcionar, porque está funcionando. Ha funcionado el 90, ha funcionado hoy. ¿Y por qué no va a seguir funcionando? Al contrario, con mayor estímulo. Teniendo en cuenta que justamente la cantera de donde captan a esa gente, ¿dónde son? Miembros de la policía, del ejército, de la marina, de la fuerza aérea. Y entonces es gente que tiene ya formación militar, que ya tiene ya la base más importante, que es el carácter, digamos, que se requiere para la autoridad. Ahora lo que falta es la adecuación de procedimientos, que eso es una cuestión, como dice, con 1000 horas de instrucción en un año, pues el hombre puede salir en condiciones de poder hacer procedimientos preventivos, muy bien lo puede cumplir. Con una carrera técnica. Claro, con una carrera técnica, como digo, subordinado obviamente a la labor de aquel que es profesional. Para eso hay una escuela de oficiales, etcétera, ¿no? Entonces subordinado a eso, pero tiene que buscar una solución, porque no podemos estar esperando que el Estado me vote 40.000 policías en 5 años, que no lo va a poder hacer porque no tienen capacidad para hacerlo, o sea, es imposible. Y además, ¿cuál es lo preocupante, general? Que yo conozco muchos serenos que son, pues, buenos serenos, que tienen vocación, capturadores, te sacan inmediatamente al delincuente, pero en el Perú, ¿qué es lo que pasa? Gerente que entra, vota esos serenos que tienen 7, 8 años, en vez de especializarlos, en vez de que este sereno ya conoce de mucho, voy a especializarlo porque es inteligencia, tránsito, más bien lo votan. Contratan nuevo, gente que no sabe, hay que empezar de cero. Pero por eso es que por eso necesita su ley, pues, por eso que le dé estabilidad. Estabilidad laboral. Estabilidad laboral al señor, estabilidad jurídica, y todo este concepto de cosas que hemos hablado, fíjese, se reduce en algo que hoy en día se llama seguridad democrática. Todo lo que hemos hablado es la seguridad democrática. El nuevo concepto de la seguridad que debemos hacer para que los estados se fortalezcan y no sean estados débiles, para no tener estados fallidos, como por ejemplo Haití, como Colombia en un comienzo, como México. Esa debilidad institucional hoy en día se promueve que sea democrática para que justamente los estados cada vez sean más fuertes y más sólidos. Entonces, si nosotros impulsamos que la seguridad, como decía Thomas Hobbes, dice, la razón de ser de los estados es la seguridad. Si no hay seguridad, entonces no habría estados. Tenemos una llamada, general. Muy buenas tardes y bienvenido a su programa Hablemos de Seguridad. ¿Alguna pregunta para el general Wilson Barrantes? Para que explique cómo puede las regiones controlar la seguridad ciudadana. Mucho gusto, general. Bueno, ahí hay dos temas. En primer lugar, lo que existe, la ley promueve que las instituciones regionales, locales y distritales son los presidentes de los comités regional ciudadana, está en la ley, siendo que el presidente del Consejo de Ministros es el que preside este Consejo de Seguridad Ciudadana. Así es. Fíjese, antes de responderle, yo quiero hacerle un pequeño preámbulo. Nosotros erróneamente hemos sostenido, y eso nos ha llevado a una confusión, que debe haber un Consejo de Seguridad Ciudadana igual que hay un Consejo de Seguridad y Defensa. Cuando en el Perú la ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional es única, y en esa ley el presidente preside el Consejo, ministro de Defensa, el Interior, ministro de Economía, ministro de Justicia, presidente del Consejo de Ministros, el canciller, y sobre todo los directores de la Policía Nacional y el presidente del Comando Conjunto y los institutos armados. ¿Y quién más? El secretario del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional de la Serena y por supuesto el director de Inteligencia Nacional. Por eso es que soy crítico, porque el director de Inteligencia Nacional es quien le dice a todo este conjunto de personajes del Estado, le dice, señor, las amenazas del Estado peruano son A, B, C y Z. Entonces, como eso no existe, porque yo he dicho hay una idiotización de los sistemas de inteligencia, y lo reafirmo, idiotización, porque están no sé qué buscando, no le dicen adecuadamente qué hay, porque en nuestro país ya ahorita tendríamos que ver, y ya sabría yo, por lo menos estaría informado de que le han dicho, la primera amenaza del Estado peruano es el crimen organizado, es el narcotráfico. Oye, eso no existe, eso se lo puedo decir a cualquiera. Entonces, como eso no existe, entonces bajamos y por supuesto llegamos a la región, llegamos a la provincia, llegamos al distrito con los mismos errores. Porque el policía, que es el secretario técnico de cada uno de esos niveles, ¿qué le va a decir pues al presidente de la región? Señor, la amenaza, ¿sabe qué es? Es el terrorismo. El terrorismo. Y el presidente, y yo te voy a creer. Entonces hay una ruptura de la realidad, que la sabemos qué es, pero en términos de papel no lo es, engaña. Entonces por eso que el amigo cuando nos hace esa pregunta dice, ¿qué puede hacer el presidente de la región? Puede hacer mucho, porque el presidente de la región tiene recursos, recursos económicos, y la ley le faculta para estimular, por ejemplo, recursos electrónicos, recursos logísticos de material de guerra, vehículos. Puede darle el clima de logístico básico para poder la policía actuar en su región. Pero eso no es la solución, porque ya estamos diciendo que la solución pasa porque tiene que haber una solución completa del Estado, y eso no es, porque no es solamente la región. Los gobiernos regionales, el gobierno nacional, regional y local,
y provincial participan en la parte preventiva, porque no nos olvidemos que la seguridad no solamente es el delito. Así es. El problema es la inseguridad, es la lucha contra la pobreza. Ese es el principal problema. Un país pobre, un país corrupto, un país que no atiende la salud, no atiende la educación, sus niveles de inseguridad van a ser mayores. Entonces sí tiene que ver la región en ese sentido. Y continuamos en el programa Hablemos de Seguridad. Si usted quiere participar, puede llamar al 541-4211, pues hacer alguna pregunta al general Wilson Barrantes Mendoza. General, pero también Renzo Reardo salió a decir, ¿por qué no salen el ejército a apoyar en este tema? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, ¿algunos puntos críticos de repente como en Trujillo? Ya, correcto. Fíjese que hay dos formas de ver el problema. La primera, el estado que vivimos nosotros los peruanos es un estado conchudo, disculpe la palabra, mal agradecido. Este estado, cuando la Fuerza Armada y la Policía Nacional participó del 80 al 2000, con sus imperfecciones, sus defectos, porque el único responsable de lo que ocurrió en este país es el Estado. ¿Y el Estado quiénes son? Las instituciones, el territorio y la población. Pero el Estado, las instituciones manejaron mal este problema. Y lo manejaron mal, y ahora resulta que los únicos responsables de lo que pasó del 80 al 2000 son solamente las fuerzas de seguridad del Estado y nadie más. O sea que nosotros somos responsables de lo que ha habido en este país y nos olvidamos de que todos estos problemas surgieron porque hubo un clima de falta de seguridad democrática. Los partidos eran peor que nada, no existían, había gamonalismo, en fin, toda la podredumbre que hemos tenido antes del 80 y que por supuesto que en algo hemos cambiado. Entonces, si eso es así, mi punto de vista a este Estado desagradecido, que no supo responder a las expectativas de la población, de las expectativas del compromiso que tuvo la policía y la Fuerza Armada de la Seguridad, no hizo. ¿Qué garantía tenemos que hoy este Estado conchudo? Mire, yo soy perito en 19 procesos penales de doctrina militar en los juicios que se les sigue a los militares por supuesta violación de derechos humanos. Y en todos ellos yo he encontrado un denominador común, un Estado sinvergüenza que se olvidaba y lo ha dejado ya, sálvese quien pueda y ver tú ve cómo te defiendes. Y me refiero no a generales, me refiero a soldados. Soldados. Yo soy soldados, tengo más de 1000 personal militar que de alguna manera yo estoy metido en este tema, abandonado por el Estado. Entonces yo digo, con este criterio, mi punto de vista es no, hay que ser cauteloso. Pero también como analista soy consciente que sí debe participar. Los instrumentos del Estado disponibles, uno de ellos es el de la seguridad periférica que puede dar las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso el Ejército, puede hacerlo. Pero obviamente, ¿bajo qué condiciones? Con un nuevo contrato social. Entonces aquí viene lo que hablamos. La Constitución garantiza los roles y el contrato social es lo que hagamos a partir de ahora en una nueva forma de enfrentar, pero desideologizando con la presencia de estos caviarejos que siempre están ahí medrando, ganándose los centavos y los frijoles para causarle daño a las fuerzas de seguridad del Estado ante los defectos y las carencias, porque en realidad es un problema de la inseguridad que tiene que ver con el problema del subdesarrollo, que tiene que ver con la lucha contra la pobreza, que tiene que ver con aquello que es gobierno. Y en eso no tiene nada que ver los institutos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y ese preocupante, por ejemplo, yo hablaba también con una vecina que me llamó desde La Molina, me decía, acudí a la comisaría, me dijeron que el patrullero está malogrado, que el patrullero que tienen está en intervención, pues sin embargo la municipalidad tiene 50 patrulleros. Así es. Pero sí, pues. Y esa es una realidad. Claro, o sea, los medios logísticos, como digo, de la municipalidad son más eficientes que los medios logísticos del Estado. O sea, el Estado, bueno, el Estado nacional, porque el Estado también es el Estado regional local, es un Estado casi privado, pero el Estado nacional no le da los recursos a su Policía Nacional. Y le da, pues, ¿qué? Mil carros que se dice que se compran. Oiga, 1000 carros no soluciona el problema de un país como el nuestro, ¿no? Pero general, ¿pero por qué no utilizar esos vehículos? Utilizarlo para la policía, el serenazgo, unirlos y trabajar articuladamente para que la respuesta sea rápida. Justamente a eso va nuestra demanda. Nuestra demanda es que tenemos que sacar una ley para hoy, como digo, medidas de acción inmediata, en donde integremos el sistema del Estado en su conjunto, porque el gobierno nacional y el gobierno regional y local y provincial también es el Estado, pues. Pero acá hay una suerte que el gobierno regional local, como se ha partidarizado, cada uno representa diferentes matices políticos, entonces cada uno tiene una forma de ver los problemas. Pero el Estado no es capaz, o sea, el Estado que vivimos actualmente no es capaz de integrar una fórmula que articule todos los instrumentos que dispone el Estado, no los articula. Entonces las cosas están por ahí sueltas y cada uno, a Dios gracias, si encuentra usted una buena relación entre el alcalde y el policía, entre el alcalde y un gobierno nacional, la cosa va bien. Pero si no, ya hemos visto consecuencias graves en el pasado, ¿no? Y estamos a puertas de las elecciones, sin embargo, todos los candidatos o alcaldes que quieren reelegirse trabajan de trabajo articulado, del trinomio, sí. y mienten al ciudadano, y sin embargo no lo hacen. No lo hacen porque en realidad la voluntad política
yo he sido testigo en casos cuando estaba, por ejemplo, el presidente del gobierno regional de Puno, que no le daban los recursos, lo chancaban, lo trabajaban, lo maltrataban porque era cholo y aparte porque era puneño, maltratado en este tema, un tema ya de carácter, vamos a decir, discriminatorio. Sin embargo, su manejo administrativo terminó bien. Manejó al 85-90% del manejo de toda su inversión productiva sin problemas, ya terminó. Entonces, ¿qué nos ha demostrado? Que el cholo, el gobernante del interior del país también sabe administrar. Por eso es que tenemos el problema que tenemos, por ejemplo, por tocar el caso de Puno, tenemos a Dubiri que puede ganarse las elecciones. Así es. ¿Y qué es a Dubiri? Un contestatario que solamente busca la minería informal, porque eso es lo que él auspicia. Porque la minería es para él allá. Ahora, obviamente, en una condición de un gobierno federal probablemente funcione así, en donde yo trabajo la minería en función del territorio y de la comunidad. Pero en este estado unitario y descentralista que yo considero que no funciona, no es así, pues. Entonces tenemos que las cosas funcionan de una manera distinta a la realidad, y la realidad nos demanda otro tipo de funcionamiento. Lo que ha pasado con nuestro compatriota Erwin Chota en la zona de Ucayali y lo que está pasando con los diferentes sectores del país, que toma el 53% del territorio nacional es amazónico, demanda que centremos a pensar bien qué tipo de Estado es el que necesitamos. Y este Estado, que hay que evaluarlo desde la perspectiva de los estudiosos de nuestro instituto, es que hay que hacer un Estado federalista, para que todos se beneficien, no solamente los empresarios. Mire, la renta no la llevan ni siquiera la comunidad ni el Estado. Así es. Lo llevan los traficantes y los corruptos, porque en realidad es así. En este país cada año se formalizan nuevos millonarios producto de la corrupción, pero el pueblo, la comunidad, ni el Estado gana los beneficios del crecimiento minero o ambiental. No lo ganamos. Y es preocupante. Eso es preocupante, pues. Bueno, mis amigos televidentes del Perú, nos encontramos pues con el general Wilson Barrantes Mendoza. General, el tiempo es corto en la televisión. Finalmente, queremos algunas recomendaciones más para todos nuestros televidentes de todo el Perú y del mundo que nos ven a través de la web Onda Digital Televisión. Y usted es un especialista en este tema, la verdad que ha sido un gusto hablar con usted porque también aprendemos un poco. Y también el día 30 de agosto ya se comprometió con nosotros a estar en Huacho, en la Universidad Faustino Sánchez Carrión. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes, bienvenido al programa Hablemos de Seguridad. Su pregunta para el general Wilson Barrantes Mendoza. Buenas tardes. Ante todo, felicitarle a Armando por su programa, que siempre está llevando todos los informes, todas las cosas que a toda la población nos interesan. Y felicitarle al general Barrantes por su excelente análisis que nos está dando sobre la realidad nacional y que muchas veces nos maquillan a otra realidad, ¿no? Lo que yo quería preguntarle es qué propuestas o qué alternativas plantearía para nosotros como ciudadanos y sobre todo a las autoridades, ¿no? Que se les proponga unas alternativas de cómo combatir esta inseguridad que a diario a todos los ciudadanos nos ponen en jaque y no nos deja tranquilos. Gracias. Su participación. Algunas alternativas, porque los ciudadanos se encuentran preocupados. Claro, fíjese, la primera alternativa acá es tratar de fortalecer la propuesta jurídica, ¿no? Para darle unidad al sistema de seguridad privada, seguridad integral del país. Nosotros, mientras tengamos separado el serenazgo, tengamos la vigilancia privada y la Policía Nacional separado, estamos perdiendo por lo menos un sexto de la posibilidad de 6 veces estamos perdiendo la posibilidad de darle seguridad al país. Porque si bien es cierto, sería un tercio, pero en realidad como la policía está partida, estamos hablando de un sexto. Así es. Entonces, lamentablemente, solamente tenemos un sexto de seguridad en este país por no utilizar todos los recursos disponibles. Entonces, los alcaldes, los presidentes regionales, lo primero que tienen que hacer es una iniciativa legislativa y el convencer al Congreso para que esto lo saquen ya, porque esto no es dinero, no le afecta. O sea, esto es lo elemental, voluntad política. Esa voluntad política y en donde el autor es el ciudadano, no es el partido, no es el ciudadano de a pie. Y la segunda es aquello que sí es parte, yo veo que veo en algunos distritos que ha funcionado la organización de la comunidad. La comunidad está organizada, las juntas vecinales. Mire, hay una propuesta que en algunos lugares lo estamos poniendo en ejecución,